En el vasto escenario de la economía global, donde las divisas se enfrentan y las políticas comerciales definen futuros, se está gestando un cambio profundo. Estados Unidos, que por mucho tiempo ha sido el líder indiscutible en el ámbito financiero, está experimentando una disminución, tanto en sentido literal como figurado. Por primera vez en años, justo cuando esta contracción golpea a la economía estadounidense, China, con una precisión notable, ha utilizado su yuan para liquidar una asombrosa cantidad de 725 millones de dólares en comercio global. Esto no es fruto de una simple casualidad. Es una maniobra calculada dentro de un juego económico de alto riesgo. El dólar, que alguna vez fue una fortaleza impenetrable, no está siendo derribado por una derrota militar, sino que está siendo desplazado de manera sistemática, como parte de un plan. Y recuerda que si eres fanático de las construcciones y la ingeniería, puedes suscribirte a nuestro canal para que esta comunidad pueda crecer cada día más. Sin más, comencemos. En Washington, quienes toman las decisiones políticas descartan estas señales como simple ruido del mercado. Sin embargo, la verdadera pregunta es, ¿qué sucederá cuando el resto del mundo deje de ajustar sus actividades económicas a la frecuencia dictada por Estados Unidos? Este no es un relato sobre un colapso inmediato, sino más bien sobre una erosión gradual. Es una historia de tarifas, cambios en los acuerdos comerciales y un sistema financiero global que se ajusta silenciosamente. Los números cuentan la historia con una claridad cruda. Durante el primer trimestre de 2025, la economía estadounidense experimentó una contracción del 0,3%. Siendo esta su primera caída desde 2022, impulsada por un aluvión de importaciones previas a los aranceles que desbordaron la capacidad de absorción interna. Al mismo tiempo, el yuan chino se disparó, representando el 54,3% de las liquidaciones transfronterizas en marzo, alcanzando la impresionante cifra de 385.689 yuanes 725.000 millones de dólares, un récord histórico y un aumento del 12% respecto a solo 3 meses antes, según datos de la Administración Estatal de Divisas, SAF de China. Estos dos eventos, que ocurren simultáneamente, no son hechos aislados, son señales claras de una realineación más profunda. La cuestión ya no es si la supremacía del dólar está en peligro, sino con qué rapidez ese riesgo se convertirá en una realidad, y si Washington tendrá la visión suficiente para reaccionar antes de que el orden económico mundial se incline de manera irreversible. Los aranceles, en este contexto, han actuado como un catalizador. Las consecuencias no anticipadas de la guerra comercial impulsada por Trump comenzaron con la imposición de aranceles durante el día de la liberación de su presidencia. Esta audaz escalada de su política proteccionista, que entró en vigor a principios de 2025, fue presentada como una defensa de la industria estadounidense. Los aranceles, que llegaron a alcanzar un asombroso 145% sobre importaciones clave, especialmente desde China, fueron diseñados para promover el resurgimiento de la manufactura nacional y reducir la dependencia de productos extranjeros. Trump, siempre el showman, enmarcó la política como un acto de recuperación patriótica de la soberanía económica, afirmando en una entrevista con la revista Time, en marzo, que los aranceles traerían de vuelta los empleos y convertirían a Estados Unidos en la fábrica del mundo una vez más. Sin embargo, las consecuencias inmediatas sugieren un error de cálculo histórico. Lejos de frenar las ambiciones económicas de China, los aranceles parecen haber acelerado el desplazamiento global del dólar estadounidense. El Departamento de Comercio de Estados Unidos reportó que la economía se contrajo un 0,3% durante el primer trimestre de 2025, una caída impulsada por un aumento de 49.000 millones de dólares en importaciones anticipadas antes de la aplicación de los aranceles, lo que provocó que el déficit comercial alcanzara un nivel récord de 117.800 millones en marzo. Las empresas, anticipando el impacto de los aranceles, se apresuraron a acumular productos, lo que distorsionó el Producto Interno Bruto, PIB, real, y dejó al descubierto la fragilidad de la capacidad interna de absorción.
Según analistas de Bloomberg, esta anticipación sesgó los indicadores económicos, pero el daño más significativo fue estructural. El gasto del consumidor, que es la columna vertebral de la economía estadounidense, creció solo un 1,8%, el ritmo más lento desde mediados de 2023, mientras que la inflación se mantuvo persistentemente alta, en un 3,3%, según la Reserva Federal de Nueva York. En Pekín, la respuesta no fue el pánico, sino una oportunidad. Pocos días después del anuncio de los aranceles, el Banco Popular de China, PBOC, emitió una directiva que sacudió los mercados globales. De acuerdo con Reuters, 3 fuentes independientes confirmaron que el PBOC ordenó a los principales bancos estatales suspender la compra de dólares estadounidenses, una medida que fue vista como un esfuerzo deliberado por estabilizar el yuan sin agotar las reservas de divisas del país. El momento elegido, inmediatamente después de la escalada de los aranceles por parte de Estados Unidos, no fue una coincidencia. En un informe confidencial dirigido a sus clientes, analistas de Goldman Sachs describieron la directiva como una clara evidencia de un desacoplamiento estratégico en los flujos de capital, una señal de que Pekín no solo está defendiendo su moneda, sino que está reduciendo activamente su exposición al sistema financiero global dominado por el dólar. Este movimiento plantea una pregunta inquietante. ¿Está China preparándose para presionar un punto aún más crítico en el orden económico mundial? El ascenso del yuan en las liquidaciones comerciales, que ahora representa el 54,3% de las transacciones transfronterizas de China, frente al 41,4% registrado hace solo un año, sugiere un giro deliberado. Los exportadores chinos, especialmente en el comercio con países como Brasil, Rusia y Pakistán, exigen cada vez más que sus facturas estén denominadas en yuanes, eludiendo por completo al dólar. Aún más llamativo, The Wall Street Journal informó que las empresas energéticas chinas han comenzado a liquidar operaciones de petróleo crudo con productores del Golfo utilizando yuanes mediante el sistema de pagos interbancarios transfronterizos de Pekín, CIPS, en lugar de la red SWIFT, que ha sido el canal global del dólar durante mucho tiempo. En efecto, Estados Unidos se está autoimponiendo sanciones al quedar fuera de estos corredores comerciales. Mientras otros países se alinean con la infraestructura financiera china, el declive del dólar se convierte en un ajuste de cuentas geopolítico. En el primer mandato de Trump, el dólar representaba el 70% de las liquidaciones comerciales internacionales de China, pero para marzo de 2025, esa proporción había caído al 41,4%. Esto refleja una estrategia de Pekín para erosionar la primacía del dólar, lo que tiene profundas implicaciones para el poder estadounidense basado en la hegemonía del dólar como moneda de reserva mundial. Si te está gustando el video, haz clic en el botón de suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. Sin más, continuemos. China está construyendo un sistema financiero paralelo, con la red CIPS procesando transacciones por $1.2 billones en 2024, un aumento del 40% respecto al año anterior. Además, la iniciativa de la Franja y la Ruta ha fortalecido sus lazos con más de 140 países, muchos de los cuales comienzan a comerciar en yuanes para evitar las sanciones estadounidenses. La respuesta de Estados Unidos ha sido intensificar la confrontación. Trump afirmó un acuerdo comercial con China de $200 millones, pero esta fue desmentida por el Ministerio de Comercio chino. Esta desconexión refleja la incapacidad de Washington para entender las intenciones de Pekín, que está limitando su exposición al dólar y preparándose para una retirada del sistema económico centrado en el dólar. La pregunta ahora es si China impulsará una nueva arquitectura financiera centrada en el yuan o un sistema global fragmentado. En cuanto a la economía de entre marzo y abril de 2025, los inversores extranjeros vendieron $63.000 millones en acciones estadounidenses, principalmente desde Europa. El S&P 500 creció un 1,2%, pero esto oculta problemas más profundos, como el lento crecimiento del gasto del consumidor, un 1,8%,
y la falta de compensación por parte de la inversión empresarial. Además, la afirmación de Trump sobre un aumento récord de empresas en EE.UU carece de respaldo. Se informó que muchas multinacionales están deteniendo sus planes de expansión hasta que haya claridad sobre los aranceles. Mientras tanto, Goldman Sachs estima que los aranceles recíprocos de China, fijados en un 125%, podrían reducir las exportaciones estadounidenses en $28.000 millones anuales, dejando a las empresas de EE.UU fuera de mercados clave e invitando a competidores a ocupar su lugar. El mercado laboral también muestra señales de alerta. ADP reportó solo 62.000 nuevos empleos en abril, un tercio de lo esperado, lo que genera temores de una desaceleración económica más amplia. Además, F Ratings advirtió el 2 de mayo que los costos de insumos siguen siendo elevados debido a las fricciones arancelarias, lo que socava el prometido auge del reshoring. Los inicios de construcción de viviendas, un indicador clave de confianza económica, cayeron un 11% interanual debido al endurecimiento del crédito, mientras que la confianza del consumidor, medida por la Universidad de Michigan, descendió en abril a su nivel más bajo en una década, con un 65% de los estadounidenses esperando un aumento del desempleo. En el corazón de esta turbulencia económica se perfila un escenario clásico de estanflación: demanda en desaceleración, precios persistentes y parálisis política. La inflación subyacente del PCE, el indicador preferido de la Fed, se mantuvo en un 3,3% en el primer trimestre, muy por encima del objetivo del 2%, mientras que las expectativas de inflación del consumidor subieron al 6,5%, el nivel más alto en más de 4 décadas, según la Reserva Federal de Nueva York. Los salarios reales han caído durante 3 trimestres consecutivos, lo que presiona los presupuestos familiares y frena el consumo. Ian Shepardson, economista jefe de Pantheon Macroeconomics, advirtió que la combinación de costos inflacionarios impulsados por los aranceles y la debilidad de la demanda podría desencadenar recortes de empleo a mediados de 2025, si no hay un plan claro para revertir la reacción en cadena de la política comercial. La defensa de Trump frente a la contracción del PIB en el primer trimestre se basa en una métrica cuestionable: un supuesto crecimiento del PIB núcleo del 3% que excluye distorsiones por inventarios e importaciones. Ni el Departamento de Comercio ni la Reserva Federal reconocen el PIB núcleo como medida oficial. Además, Bloomberg Intelligence rastreó gran parte del supuesto aumento del 22% en inversión interna a la acumulación de inventarios, no a una expansión de capital productivo. Esta dependencia de estadísticas selectivas refleja un problema más amplio: una desconexión entre la narrativa de resiliencia del gobierno y los datos duros que apuntan a una economía frágil. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, desestimó la desaceleración como ruido de mercado en una entrevista con CNBC, insistiendo en que los fundamentos para un dólar fuerte y un mercado de bonos robusto permanecen intactos. Sin embargo, Morgan Stanley señaló que los datos de abril muestran el ritmo más lento de inversión en equipos empresariales desde mediados de 2023, y Bloomberg Economics proyecta una posible caída del PIB en el segundo trimestre si persisten los aranceles. La inversión extranjera directa, un motor clave del crecimiento, cayó un 17% interanual, según la Oficina de Análisis Económico, lo que contradice las afirmaciones de Trump sobre una afluencia manufacturera. Para comprender la gravedad de la situación actual, resulta útil mirar al pasado. En la década de 1970, Estados Unidos enfrentó una serie de desafíos similares: inflación creciente, debilitamiento del dólar y pérdida de primacía económica. La decisión del gobierno de Nixon de abandonar el patrón oro en 1971, junto con el embargo petrolero de la OPEP, desató una década de estanflación y socavó la confianza en el dólar. Aunque Estados Unidos logró recuperar la estabilidad mediante políticas monetarias agresivas y maniobras geopolíticas, el panorama actual es más complejo. China, a diferencia de la Unión Soviética, no es un rival militar, sino económico,
y utiliza herramientas comerciales y financieras con gran precisión. La Ley Arancelaria Smoot-Ley de 1930 ofrece otra lección histórica. Diseñada para proteger las industrias estadounidenses, durante la Gran Depresión, los aranceles provocaron represalias de los socios comerciales, lo que agravó el colapso económico mundial. Los aranceles actuales, aunque más focalizados, corren el riesgo de desencadenar una reacción similar. Los aranceles de represalia de China del 125% ya están afectando las exportaciones estadounidenses, y otras naciones, desde India hasta la Unión Europea, están considerando contramedidas. El peligro no es solo económico, sino también diplomático. Al alienar tanto a aliados como a adversarios, Estados Unidos corre el riesgo de perder el liderazgo moral y estratégico frente a Pekín. El impulso de China por el yuan no es un acto aislado, es un mensaje dirigido al sur global y a los mercados emergentes. Países como India, Brasil y Sudáfrica, recelosos de las sanciones estadounidenses y la volatilidad del dólar, ya están experimentando con el comercio en monedas distintas al dólar. El bloque BRICS, que representa colectivamente el 32% del PIB mundial, ha intensificado los debates sobre una moneda compartida o una cesta de monedas para rivalizar con el dólar. Aunque un sistema de este tipo aún está distante, el impulso es evidente. Arabia Saudita, pieza clave del sistema del petrodólar, ha mostrado disposición a comerciar petróleo en yuanes, lo que podría desmantelar décadas de hegemonía financiera estadounidense. Las implicaciones para la política exterior de Estados Unidos son claras. Las sanciones, antes una herramienta contundente pero eficaz, pierden efectividad cuando los objetivos pueden eludir el dólar. Irán, por ejemplo, ha incrementado su comercio basado en yuanes con China para sortear las restricciones de Estados Unidos, mientras que el giro de Rusia hacia el yuan la ha blindado frente a la presión financiera occidental. A medida que más países adoptan el sistema SIPS de China o desarrollan alternativas propias, Estados Unidos corre el riesgo de convertirse en un espectador en una arquitectura financiera global que ayudó a construir. La pregunta es: ¿ceder o seguir apostando fuerte mientras la economía de Estados Unidos tambalea y el yuan chino gana terreno? Washington enfrenta una decisión clave: revertir su enfoque arancelario y reactivar la diplomacia, o seguir con un proteccionismo que podría aislarlo aún más. Si el PIB de EU se contrae nuevamente en el segundo trimestre de 2025, la presión sobre la Reserva Federal aumentará. Sin embargo, reducir las tasas podría empeorar la inflación, atrapando a los políticos en un dilema. El auge manufacturero, en el que se basa la narrativa de Trump, aún no se ha materializado, y los altos costos por los aranceles están desalentando la inversión extranjera. Las señales económicas, como el bajo crecimiento del empleo y la caída de la confianza del consumidor, sugieren una economía débil. China, por su parte, está acelerando la adopción del yuan, fortaleciendo los lazos comerciales con países no occidentales y aprovechando los errores de EU. Si más países siguen su ejemplo, el declive del dólar podría acelerarse, afectando los mercados y la influencia global de EU. En resumen, el dominio del dólar ya no está asegurado. Podría recuperarse, pero solo si cambia su política comercial y reabre canales diplomáticos. Sin un enfoque claro, el país corre el riesgo de perder terreno frente a China, que juega a largo plazo. El mundo está observando y el tiempo corre. Y recuerda, si no quieres que tu casa se venga abajo por los proyectos chinos, suscríbete a nuestro canal, así nos estarás ayudando a seguir haciendo más contenido como este.